Problema de la ecuación de los gases y vamos a manejar también el concepto de presión de vapor. Vamos a ordenar los datos. Ahí me dicen que tenemos un volumen de aire saturado de humedad, o sea que hay dos elementos, vamos a llamarlo así, dos componentes, aire y vapor de agua. Volumen primero, 4 litros. Presión primera, 4 atmósferas. Temperatura, 50 grados centígrados, que ya lo puedo pasar a Kelvin, sumándole 273, 323 Kelvin. Y la presión de vapor a esta temperatura, que me la dan en milímetros de mercurio, 92,5 milímetros de mercurio, que ya sabéis que si dividimos por 760, factor de conversión, pues obtenemos la presión de vapor en atmósferas y exactamente es 0,1217 atmósferas. Esta presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de agua cuando satura el volumen de aire que tiene que ocupar, ¿no? Y siempre es constante para la temperatura. Bueno, pues esto luego lo expansionamos en un volumen más grande, hago un dibujo así para indicar que el volumen es más grande, sobre agua, o sea, aquí tenemos agua líquida, H2O, y este volumen, que voy a llamar V2, me dice que son 20 litros. Y hay dos preguntas. Una es la presión en el segundo caso y los gramos de agua que se evaporarán de la parte líquida. Bueno, vamos a empezar a calcular cosas. Tenemos que pensar que la presión que hay en el primer caso, presión total, es suma de dos. La presión del aire seco, en el primer caso, más la presión de vapor. Aquí no pongo ni uno ni dos, porque la presión de vapor siempre será la misma si no cambiamos la temperatura. Y como no la cambiamos, la temperatura sigue siendo constante, pues siempre la misma. Entonces, la presión primera de 4 atmósferas, eso va a ser igual a la presión del aire, presión parcial del aire aquí, más la presión de vapor, que ya hemos dicho, 0,1217. Pues esto me permite sacar la presión del aire, simplemente restando 4 menos 0,1217, y esa presión del aire es 3,8783 atmósferas. ¿Por qué calculo la presión parcial del aire? Me va a permitir calcular los moles. Siempre vamos a utilizar la fórmula presión por volumen igual al número de moles por R constante y por la temperatura. Entonces la vamos a aplicar a los distintos gases. En este caso lo aplico al aire. Si lo aplico al aire, el número de moles del aire, despejándolo de ahí, pues ¿a qué va a ser igual? A la presión del aire, vamos a ponerlo así, por el volumen, primero, estamos en este caso todavía, dividido por R y por T. Conocemos todo. Presión del aire, la que acabamos de hacer ahora. 3,87. El volumen son los 4 litros. La R, os recuerdo la constante, 0,082. La temperatura, los 323. Resulta que moles de aire que tenemos son 0,5857. Moles de aire.
Claro, estos moles de aire van a ser los mismos que estén aquí, por eso los estoy calculando. Y los moles del agua, moles de H2O, exactamente la misma forma, pero poniendo sus valores. Ahora la presión de vapor, el volumen que es el mismo, la R y la T, las mismas. Presión de vapor del agua, la tenemos aquí, 1217. 0,1217 por los 4 litros. Todo esto lo dividimos por 0,082 y por los 323. Bueno, pues moles de agua, exactamente 0,01837. Moles de, vamos a poner de vapor. Bueno, pasamos al segundo caso. ¿Cuál sea la presión total? Pues la presión total 2, igual que antes, suma ¿de qué? Pues de la presión igual que antes, ¿no? La presión del aire, ahora en la nueva situación, ya pongo PA2, más la presión del vapor, que será la misma. ¿Por qué? Pues porque se va a evaporar agua y saturar de nuevo el aire que tiene delante, ¿no? Entonces la presión 2, que es la que me piden, va a ser igual. La presión de vapor es la misma, ¿vale? Y para hallar la presión de A2, pues volviendo a aplicar la ley de los gases, pero ahora con el volumen 2, como el número de moles de aire es el mismo, por eso lo tenemos calculado de antes, porque lo hemos expandido pero no lo hemos cambiado, la cantidad de aire es la misma, pues podemos despejarlo. Presión parcial de aire en 2 igual. Número de moles de aire. Ya después, voy a poder despejarlo primero. Número de moles de aire, los mismos que teníamos al principio. 58 a 57, 0, por 0,082 por 323. Esto lo divido por el nuevo volumen, que son 20 litros. Y me sale una presión parcial del aire, en este caso, ¿dónde está? 0,7756. Atmósferas. Por lo tanto, la presión que me pide el problema, la primera pregunta era presión parcial del aire 0,7756 más la presión de vapor, que no ha cambiado, por temperatura no ha cambiado, la presión del vapor, que era esta, 1217, ya tenemos la primera pregunta. Sumando las dos cantidades, 0,89, casi 0,9, vamos a dejarlo redondeado, 0,9 atmósferas. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, es laboriosa porque hemos tenido que calcular todos los datos. Y ahora la segunda pregunta, la pregunta B, es ¿qué cantidad de agua se ha evaporado? Bueno, pues la cantidad de agua que se ha evaporado, dice, bueno, vamos a ver, ¿cuándo será ahora la cantidad de moles de agua que necesito? Y dice, bueno, pues la presión de vapor de agua en el segundo caso, que insisto, es la misma porque la temperatura no ha cambiado, por el nuevo volumen V2, será igual al número de moles de agua que tiene que haber en el segundo caso, H2O, en el segundo caso, ponerlo así, por R, necesita más cantidad de agua para tener la misma presión con un nuevo volumen.
Entonces el número de moles de agua en el segundo estado será igual. Despejando de aquí, presión de vapor del agua. Insisto, la misma, no cambia. 0,12, 17, porque no cambia la temperatura. 12, 17, 20 dividido por 0,082 y por 323. Entonces yo necesito, para que esté saturado el aire, unos moles que son exactamente de cuánto, 0,091. 91,8. Moles de vapor. Bien, ¿cuántos moles de vapor tenía? Esto. Pues ahí tiene que haber un incremento en el número de moles de vapor, los que necesito para mantener la presión del aire saturado, menos lo que ya había de antes. 0,01837. Por lo tanto, se tiene que evaporar. ¿Cuántos moles de agua se tienen que evaporar? Pues la diferencia de los dos. Entonces tenemos que restar los dos. Coma 0,7352. Y como lo pedía en gramos, pues simplemente ya el 0,07 moles de agua lo paso a gramos. Un mol de agua, sabemos que son 18 gramos su peso molecular. Y el resultado de la segunda pregunta son exactamente 1,32 gramos de agua, que son los que se tienen que evaporar.